Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de la Academia Pirani enfocado sobre todo a la región de Ecuador, Perú, Colombia y hoy tenemos una invitada para hablar de privacidad, ciberseguridad e inteligencia artificial que viene precisamente desde el Ecuador. Ella es Lorena Maecha, pero antes de darle la presentación, quiero saludarlos a todos ustedes. ¿Cómo están? A los que están por acá, ya me están saludando gente de Chile, de El Salvador, de Venezuela. Por aquí también veo gente de Colombia. Bienvenidos todos, bienvenidos a este webinar. Un par de recomendaciones antes de iniciar y es que por el chat les voy a estar compartiendo mucho material de aprendizaje, así que pendientes al chat. También por el chat me pueden hacer todas las preguntas y le pueden hacer también todas las preguntas que quieran a Lorena y las vamos a estar respondiendo en un momento después de su exposición. Otra cosa es que por ahí también les voy a estar mandando links y les quiero hacer un par de invitaciones a varias cosas, como por ejemplo la escuela de gestión de riesgos que la hacemos todos los jueves, yo les estaré compartiendo ahí el link. Y por último, también les quiero dejar un link para que ustedes descarguen nuestro estudio de gestión de riesgos, que desde enero hicimos un estudio que saca insights de gestión de riesgos en toda la región, en toda Latinoamérica. Entonces ustedes ya en su pantalla la pueden ver, hay un botoncito abajo que dice estudio gestión de riesgos, descarga ahora. Ahí simplemente le dan clic y los lleva a la página para que lo descarguen y lo puedan leer más adelante. Ahora sí, le quiero dar la bienvenida a Lorena Maecha. Lorena es ingeniera en computación y magíster en ciberseguridad. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de transformación digital, ciberseguridad y gestión del riesgo. Entonces es una experta en estos temas. Lorena, ¿cómo estás? Todo bien, Juan. ¿Tú me escuchas? ¿Me Sí, te escuchas ahí? escuchamos ¿Me escucha la perfecto. audiencia? Nada, agradecerte la oportunidad, agradecerle a Pirani. Más allá de la plataforma GRC, yo creo que lo que están haciendo con la comunidad es maravilloso, ¿no? Entonces, Gracias. hay un estudio, te agradezco que lo pongas al inicio porque algo de eso vamos a estar Genial, conversando también. genial, estamos súper conectados. Entonces ya ahí, como ya lo dijo, les dejé el estudio para que lo revisen y Lorena va a revisar ahí unas cositas del estudio. Adelante, Lorena, con tu presentación. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos, ¿no? Como el tiempo apremia, tenemos un reto ahí en el espacio que pues nos brinda la comunidad de Pirani. Nos corresponde validar algo que nos pasa con el enfoque de ciberseguridad, con el enfoque de privacidad y con esto que es nuevo, ¿no? Porque hay asteroides de la inteligencia artificial en todo lo que hacemos, en todo lo que automatizamos. Los que estamos defendiendo en ciberseguridad ya estamos metiéndonos con la IA también para defender. Pero obviamente el lado contrario, el lado atacante también la usa. Y el paradigma de este defensa-ataque es que siempre como que el lado oscuro nos lleva ligeramente la ventaja, ¿no? Y hay cosas que contrastar, hay cosas que matizar, porque ya no hablamos solamente de querer defendernos desde un enfoque de ciberseguridad, sino que se nos vienen otros ingredientes bien particulares, ¿no? Arranquemos con privacidad primero y luego vamos a poner la capita de IA. Yo les decía al inicio, me van a tener que perdonar, a veces estoy con un poquito de malestar en la garganta por estos días, pero me esforzaré para que me entiendan y quede lo más claro posible, ¿no? Yo quería partir justamente del estudio que nos regala Pirani en enero. Fíjense cómo a nivel de la región ya reconocemos, se sigue reconociendo que esa brecha a nivel de la cultura de riesgo se nos mantiene, que esto es importante y que no lo estamos haciendo del todo bien, que tenemos que seguir evolucionando en este sentido. Pero más allá de eso, fíjense como en el segundo lugar ya somos capaces de reconocer a la ciberseguridad combinada, matizada con la protección de datos. Y asimismo, nos preocupa mucho ese cambio regulatorio, ese cumplimiento normativo. Hace unos años atrás, pues no nos preocupaba mucho tener un cybersecurity compliance como lo tenemos el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahí? Pues que si yo me paro en Ecuador, me voy a dar cuenta que en los últimos años hemos tenido la preocupación de una ley orgánica de protección de datos que exige cumplimiento y que obviamente tiene un carácter de sanción, de aplicar sanción, y con ello hay unas multas muy interesantes, ¿no? Y yo digo interesantes en el sentido de que pueden alcanzar hasta el 1% del volumen del negocio del año inmediatamente anterior.
Entonces nos paramos en un sector referente, no digo solo en Ecuador, sino en toda la región, hablo del sector financiero, y sabemos que en el año anterior, al menos aquí en Ecuador, los bancos más grandes del país estuvieron ya superando ese techo de los 200 millones de dólares a nivel de ganancia, a nivel de revenue. Entonces, pensemos en otros sectores que tradicionalmente han sido fuertes en la parte de ciberseguridad, ¿no? Las telcos. Pensemos en lo que se nos viene muy callado, pero con mucho volumen transaccional con los retails. Y comparémonos a nivel de región, ¿no? Aquí tenemos retails que tranquilamente los más grandes en Ecuador están superando los 1.000 millones de facturación. Y tenemos otros sectores que han venido trabajando y movilizando mucha transaccionalidad, no solo en dinero por sus servicios, obviamente, sino también por los datos que mueven. Datos que tienen dentro de ese espectro del carácter personal una sensitividad diferente, una sensibilidad diferente, los datos de salud. Entonces tenemos al sector salud, el sector asegurador, que está muy vinculado al sector salud, inclusive al sector financiero, que empiezan a tener estas preocupaciones porque ese cambio regulatorio ya no solamente es un riesgo de afectación legal per se, sino que está muy involucrado con lo que en unas capas inferiores a nivel de medidas, de implementar controles, tiene que ver con ciberseguridad y protección de datos. ¿Sí? Entonces, valioso esto que está aquí arriba también, ver cómo ciberseguridad ya lo reconocemos como un riesgo tradicional, un riesgo que tiene que ver directamente con la afectación de la parte estratégica, ¿no? Ya no es un riesgo de segunda, ¿no? Yo siempre digo, ya se codea de tú a tú con el riesgo financiero, con el riesgo legal. Nos preocupa, y mucho dependiendo del sector en donde estamos, esa capacidad de poder frenar fraude, por ejemplo. Y ya nos vamos a encontrar con algunas contradicciones en querer frenar el fraude a través de principios buenos de seguridad y ver que de repente la privacidad como que tiende a frenarnos. Ya vamos a hacer ese contraste, ¿no? Mientras que en los riesgos emergentes, más allá de esto de la sostenibilidad y entre otros, ¿no? Sostenibilidad se venía presentando siempre en los últimos años como un riesgo emergente, pero ahorita el que más nos llama la atención es la ética digital, porque a gritos nos está diciendo que el uso de los datos, digamos, el uso no ético, el uso no responsable de los datos, sobre todo impulsado por este segundo advenimiento que tenemos con la IA desde la etapa generativa del 2022, hacia todo lo que estamos viviendo con el protocolo NCP, ¿verdad? Con la parte de Agentic, pues nos está gritando que esos algoritmos no están controlados, ¿sí? Entonces, algo de eso es lo que vamos a revisar, pero el punto de partida nos lo da Pirani y eso es muy bueno, ¿sí? Si hay tanta exigencia a nivel de la parte normativa, nuestras organizaciones pudieran sentir una parálisis legal. Y la idea no es que el negocio, no es que las iniciativas de innovación se sientan frenadas, ¿sí? Entonces, el reto de poder gestionar esa fricción organizacional, que la vivimos cuando vamos a las reuniones con la gente de una asesoría jurídica, con la gente del negocio que quiere sacar adelante implementaciones nuevas para atraer a sus clientes, y empiezan a escucharnos a los que hacemos privacidad y empezamos a validar requisitos nuevos sobre los requisitos que ya existían en la parte de ciberseguridad. Empiezan a vivir como que esa combinación de ciberseguridad más privacidad es mortal. Y como que los tiempos de implementación ni siquiera van a avanzar, sino que se van a quedar un rato más estancados ahí en la fase de ingeniería de requerimientos. ¿Por qué? Porque no se está validando este requisito de privacy como un valor agregado. Se lo está... vayan pensando interna, ¿sí? ¿Cómo cambia la región? Porque esto no es algo que solo vive Ecuador, lo estamos viviendo un poco heredado, diría yo, porque habían países que ya, pues, de hace algunos años habían sido muy proactivos en sus cuerpos legales en torno a normativas de privacidad, pero en los últimos 5 o 6 años lo que hemos visto es que la región se alinea, se inspira en un reglamento general de protección de datos europeo, el GDPR. Y con esa inspiración, ¿verdad?
tenemos un enfoque en donde la regulación va apoyando o quiere proteger o quiere garantizar el derecho humano a la protección de datos. Ese uso de los datos es un derecho humano, cosa que si lo contrastamos con los enfoques regulatorios que tenemos en la zona norteamericana, ¿verdad? El privacy que hace Canadá, el privacy que hace Norteamérica, pues vemos que allá no es derecho humano. Y eso en teoría, al considerar solamente que la persona, el ser humano, es un consumidor de servicios digitales, pues le quita ese carácter tan complejo del derecho humano que ahora debe ser de alguna forma analizado y permeado en el proceso empresarial. ¿Sí? El resultado es que el derecho humano es de alguna forma que no se lo puedes negar a la persona, que no se lo puedes quitar. Por lo tanto, las sanciones por afectación de derechos humanos son muy altas y de ahí que tengamos el ecuatoriano, la legislación ecuatoriana en particular, pues quiso un poco, inclusive tener un porcentaje sancionatorio muy alto para las infracciones graves, ¿no? Les digo yo, puede llegar hasta el 1% de eso que hayan ganado las empresas de los diferentes sectores. Entonces ya se imaginarán lo que está ocurriendo acá. Pero no es solo privacidad, no es solo que un México, un Colombia, una Argentina, un Uruguay, un Chile, que ya tenían legislaciones, también las reforman, también las alinean un poco con este enfoque de derecho humano, sino que también estamos sacando adelante cuerpos legales en torno a la ciberseguridad. La ley marco de ciberseguridad chilena nos marcaba un poco el paso en el año anterior, ¿verdad? Y nosotros aquí en Ecuador, por ejemplo, en este mes, hemos sacado una ley orgánica para el fortalecimiento de la ciberseguridad. Y con ello van a venir otras implicaciones, porque aunque el foco está puesto en la infraestructura, en el servicio crítico, vamos a ver cómo sectores que percibimos muy tradicionales, como la parte financiera, pues eventualmente van a ser parte de ese inventario de infraestructura crítica del Estado y tendrán ahorita otra cosa más que cumplir en la parte normativa. De allí que empieza a percibirse como muy pesado ese cumplimiento normativo y el riesgo por incumplimiento legal que sienten las empresas empieza a llevar otros, no sé, otra percepción, ¿no? Como que esto me rebasó, como que qué es lo que voy a hacer ahorita, ¿sí? Entonces pensemos y ordenemos un poquito la estrategia, porque de esa privacidad formal que nosotros estamos tratando de demostrar por cumplimiento, ¿verdad? A un ente de control en cada uno de nuestros países, pues debiéramos llegar al nivel más basal y tener un enfoque preventivo basado en riesgos. Y eso nos da algunas estrategias como que me estoy basando en lo que ya conozco, la capa de seguridad, que es la primera capa, si se quiere. Si yo juego con una implementación de Legos, mi primera capa son los Legos de seguridad y muchas empresas, incluso hasta por normativa sectorial, que es lo que nos pasa acá en el sector financiero, ya tienen ese mandato de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, por ejemplo. Y la siguiente capa que estamos queriendo implementar, pues es una ISO 27701, como una buena práctica, no es la única receta que hay, y eso lo sabemos, pero queremos sacar esa ISO 27701 que nos permite tener controles muy alineados a lo que hace GDPR y por ende en armonía con nuestras propias legislaciones. Estándar nuevo, renovado, que nos permite coger, a partir del año pasado, recordemos, nos permite tomar todos los procesos y tener al alcance completo de forma independiente de lo que decía la ISO 27001. Pero el secreto está en que esa primera capa de controles de seguridad sea muy fuerte. ¿Sí? Luego nos vamos a encontrar, obviamente, que ese riesgo ahora no es solamente el riesgo de seguridad de la información, que nos tomó algunos años dominarlo, y que, bueno, dentro de la funcionalidad del GRC de Pirani, pues lo vemos ya con toda la trazabilidad posible, ¿verdad? Ahora tenemos un riesgo un poco más complejo, que tiene una mística diferente justamente porque es un derecho humano, la protección del dato personal, y el enfoque que se hace más allá de la operación de la empresa, más allá de la seguridad de los datos, es ver cómo afecta en sus derechos y en sus libertades al titular, al dueño de sus datos, ¿sí?
Entonces vamos a tener que desde el diseño de un proceso, de una aplicación, vamos a ver consideraciones de seguridad y de privacy. Y vamos a tener, en base a qué tan buenos somos haciendo eso desde el inicio, pues vamos a poder defender mejor esa responsabilidad proactiva que nos exigen este tipo de normativas. ¿Sí? Me va a pasar un poco rápido esto, porque sabemos que la IA empieza a embeberse en sistemas tecnológicos. Es una tecnología disruptiva que nos viene acompañando desde los años 50, ¿verdad? Lo que ocurre es que cuando viene el boom del Big Data, el boom de la computación en la nube, pues tenemos la oportunidad de explotar mejor esos algoritmos. Y cuando ya en 2021, 2022, tenemos ese acercamiento de la IA a la persona de a pie a través de la IA generativa, pues lo que tenemos es una revolución completa. Hoy por hoy tenemos agentes que se comunican entre sí y estamos viendo que los riesgos a nivel ético de cómo se usan esos datos o cuáles serán las consecuencias de estas nuevas automatizaciones, pues van más allá de la seguridad. Y mientras comprendemos cómo se conectan estos agentes, estas arquitecturas de Agentic empiezan a dejarnos huecos para que nos sigan atacando de nuevas formas, de maneras nuevas, ¿verdad? En la parte de seguridad que pues creíamos que ya la teníamos dominada, a menos con una estrategia de seguridad. Entonces se nos viene no solo el Shadow IT que tenemos por consumir estos servicios en nube, sino que tenemos un Shadow AI que no sabemos cómo están un poco transándose y explotándose estos datos o estos prompting o estas nuevas estrategias de ataque. Quiere decir que irremediablemente la IA va a tener también una regulación. Y ya por allá en agosto del 2024, la zona europea volvía a marcarnos el paso, un reglamento de inteligencia artificial, con el mismo enfoque sancionatorio, ¿verdad? Marcando, señalando algunos tratamientos que se los considera inaceptables dentro del uso ético y responsable de los datos. Eso falta que venga un poco acá. Lo que estamos viendo, por lo menos en Ecuador, es que lo que tiene que ver con la IA en la parte de normatividad, hasta el momento está muy de la mano con lo que se hace en privacidad. Entonces queremos que haya esa transparencia extendida hacia poder vigilar, hacia poder revisar y dar explicación de las cajas negras de los algoritmos de IA. ¿Sí? Los puntos de fricción están ahí, porque si yo lo que sospecho como empresa y yo lo que tengo como una preocupación latente es que voy a tener un incumplimiento legal, que más allá de ponerme una marca de incumplido ante mis entes de regulación, ante mis autoridades, es que también me va a hacer perder dinero, es decir, que indirectamente me va a estar afectando operación, ¿verdad? Yo me voy a basar en lo que dice la normativa porque debo cumplir un principio de minimización en el uso de los datos, aunque yo sé que la tecnología me permite usar de manera masiva muchos algoritmos de Big Data para poder perfilar. Y ese perfilamiento, pues, pudiera ser de alto riesgo porque me va a marcar, me va a predecir, me va a lanzar algunos caminos, incluso para que yo como empresa pueda promover servicios nuevos. El negocio quiere monetizar, la tecnología le puede dar ese apalancamiento. La parte legal le dice pilas. ¿Sí? Ahí empieza el punto de fricción. ¿Cómo es que si yo pido datos para una finalidad y luego se me ocurre una brillante idea en el negocio y lo quiero escalar y los quiero usar para otro, yo ya no lo voy a poder hacer porque no fue la finalidad inicialmente declarada? Entonces son prácticas que empresa ecuatoriana y muy probablemente empresa latinoamericana lo venía haciendo como algo natural y hoy que tiene que detenerse en la fase inicial de esas iniciativas, percibe a la normativa como algo que le ahoga y que no le deja crecer. ¿Sí? La transparencia quizás es el principio que más nos preocupa cuando estamos hablando de inteligencia artificial, porque estos modelos pueden llegar a ser complejos y le podemos perder la pista en cómo se interaccionan los datos. Es tan simple como pensar
que nuestros colaboradores en las empresas están cargando nuestros datos, nuestros documentos hacia una IA para hacerles preguntas o algo tan sencillo como pedirles que le ayuden a hacer un informe. Sin embargo, si no estamos en un espacio aislado, bajo un enfoque de contrato corporativo exclusivamente para la empresa, estaríamos teniendo un enfoque de brecha de datos, de información que está quedándose y no sabemos dónde. ¿Sí? Entonces, tener ese stopper, porque así lo percibe la gente del negocio, termina siendo para ellos una cuestión de perder ventaja competitiva. Y lo que queremos, al menos lo vemos en sector financiero, en sector fintech, lo que queremos es hiperpersonalizar muchos servicios para ser más atractivos para el cliente. Entonces aquí hay sectores que lo sienten más personal, ¿no? Más personal que otros. Ordenar la casa, ordenar estas preocupaciones, porque queremos avanzar sin dejar de cumplir, sabiendo que si no lo cumplimos, pues hay una sanción que igual nos va a afectar de una forma u otra, ¿verdad? El enfoque integral que queremos poner sobre la mesa, que ya se lo viene manejando algunos años y del cual pues Pirani nos ofrece una plataforma muy chévere, es justamente el GRC, el poder enfocarnos a un gobierno, a una gestión de riesgos y a un cumplimiento normativo, buscando de alguna forma que articular estos 3 puntos hagan que esa fricción baje. Porque en el momento en que yo soy capaz de reconocer los riesgos, tanto del uso de los datos, por no tener transparencia algorítmica, por ejemplo, en algún modelo de inteligencia artificial, reconocer qué actividad de tratamiento tengo y qué riesgos le pudiera estar derivando a uno de mis clientes y lo tengo ubicado en un registro de actividad de tratamiento, yo ya estoy de alguna forma atacando el problema de frente. Y estoy llevando esa articulación con un gobierno corporativo que ya le habla a la capa más alta, a la capa estratégica y a los tomadores de decisión. Entonces yo por ahí tengo algo interesante que hacer, no me tengo que abrumar, lo tengo que manejar desde el equipo blanco, ¿verdad? Y combinarlo. ¿Combinarlo primero a quién? A privacidad y a ciberseguridad. Porque de alguna forma yo ya vi que mi empresa es una combinación de muchos riesgos. Y el riesgo que aparece primero, el que le afecta a los accionistas y le afecta a los principales interesados, pues es el riesgo financiero. El riesgo financiero que está asociado a una operatividad de la empresa, pero es el mismo riesgo que será consecuencia si algún otro riesgo en ciberseguridad, por ejemplo, un incidente de seguridad de la información, una brecha de datos se llega a materializar. Será riesgo materializado en la temática de ciberseguridad, pero terminará teniendo consecuencias en el riesgo financiero. Y lo mismo pasa con privacidad. Termina teniendo implicaciones en riesgos de cumplimiento legal, en luego afectar a una tercera persona que me va a ocasionar una multa por el ente regulador, pero más allá de eso, esta persona afectada se va a llevar un expediente en donde consta la evidencia de que la empresa le afectó su derecho humano a la protección de datos y puede extenderse la novela. Quiere decir que lo puede llevar a instancias judiciales y buscar reparación, buscar indemnización. Es decir, que un riesgo materializado de este no cumplimiento normativo con el enfoque de privacidad llega a ser muy complejo. Y si lo hablo a nivel de la brecha de datos, pues está totalmente articulado, está totalmente casado con lo que ya hacemos a nivel de ciberseguridad y a nivel de gestión de incidentes. Así que si alguien cree que los puede separar, la receta no es por ahí. La receta es entender que esto se articula y que lo podemos tratar desde diferentes miradas. Quizás la parte de la gestión de riesgos para privacidad sea de las más complejas, porque me va a exigir la mirada de la operación, la mirada de seguridad y la mirada del derecho humano, de la afectación al tercero. Pero sí en nuestros países hay sectores empresariales que ya hace rato vienen manejando riesgo operativo y riesgo de seguridad de la información. Veamos el vaso medio lleno y cubramos la parte que nos falta, que es esa arista para poder ver cómo cada actividad de tratamiento
que ejecutamos en nuestras empresas puede afectar al tercero. Es decir, que me está faltando, ¿qué cosa? El riesgo para afectación de derechos y libertades de tercero. Si yo logro complementar al menos esas tres partes, tengo una cobertura integral del riesgo, pero para hacerlo necesito ir, dividir, articular y atender a través de un enfoque GRC. ¿Sí? Por aquí, ¿no? Un mapa integrado de riesgos. Los tratamientos que de repente, las actividades, las operativas que hacemos en nuestras empresas que no están bien sustentadas en las bases de licitud. Creer que yo puedo estar haciendo un marketing directo, inclusive arriesgándome a irme contra la ley sin un consentimiento debidamente otorgado por el titular, por ejemplo. Los usos indebidos de la IA, para nosotros en Ecuador, en donde todavía no está clarificado un cuerpo legal que nos norme como tal, pues se quedan un poco esperando. Pero sabemos que si yo tengo una automatización, un proceso automatizado que me da respuestas y me obliga o me lleva a tomar decisiones, solamente basándome en esas automatizaciones, pues yo ya tengo un derecho que se está transgrediendo en términos de la privacidad. El que ese titular eventualmente sea sujeto a decisiones que sean totalmente automatizadas. Y sabemos que la alta automatización llega y seguirá llegando con algoritmos de IA cada vez más invasivos, cada vez más intrusivos. ¿Sí? Entonces, ojo, remarquemos ahí que cuando integro los riesgos, esa mirada de afectar derechos y libertades de los titulares, un cliente, un usuario financiero, un colaborador, pues ahí es donde está el kit del asunto. ¿Sí? Cuidado con eso. Por eso justamente lo dejamos marcado. No es lo mismo coger este enfoque de derechos humanos y llevarlo a una implementación de algo que nunca hemos hecho en la empresa ecuatoriana y probablemente en Latinoamérica tampoco es que tengamos la cultura de hacerlo. Ahora tenemos que pensar naturalmente en el otro, cuando la naturaleza egoísta de la empresa es pensar en su ganancia, pensar en su información, y eso en términos del negocio no tiene nada de malo. Pero ahorita nos toca cambiar un poco el chip. ¿Sí? Ahora vayamos a un dilema. Cuando ya empezamos a hablar de IA, muchas veces el ejercicio que se hace es ver qué dilema ético, o sea, por el uso ético y responsable de los datos aparece. Y uno de los que más se repite por ahí es ese dilema de seguridad versus privacidad. Porque mucho de lo que se hace en seguridad, imaginémonos videovigilancia, y ahorita que estamos aquí en Ecuador pasando por un pico de delincuencia muy alto, pagamos, sin dudarlo, el precio de nuestra privacidad para que coloquen cámaras en toda la ciudad y haya alguna atención proactiva de actos violentos, ¿sí? Pero el contraponer intereses de seguridad versus intereses de privacidad, pues eso termina siendo un dilema ético. Vayamos al caso de biometría. Uno de los tratamientos, de las actividades de tratamiento que ya vienen por default, diría yo, como marcados, como satanizados por la privacidad, por la Ley Orgánica de Protección de Datos y obviamente por lo que veníamos heredando del reglamento europeo. ¿Qué es lo que pasa puntualmente con la biometría física? Que lo estamos usando, la estamos usando para que de alguna forma sea el mecanismo más robusto para un segundo factor de autenticación. Sabiendo que va a evitar, en una forma, entre comillas, confiable, plausible, de que no me van a suplantar la identidad de un usuario. Y esto lo vemos mucho en banca, porque el defraudador es muy hábil. Busca sortear esos segundos factores de autenticación, los tokens, los OTPs. Y vemos que cuando es biometría se encuentra con una pared, entre paréntesis, que ya la está logrando escalar, porque sabemos que por IA, al menos en laboratorios controlados, ya hemos visto que por IA se va a poder también
eventualmente burlar la medida de reconocimiento facial, por ejemplo. ¿Sí? Pero al momento, y lo estamos viendo en algunos bancos aquí en Ecuador, esos controles biométricos, reconocimiento facial, por ejemplo, son los que están haciendo que de alguna forma el fraude no siga incrementando. Sin embargo, ese interés de proteger, que tenemos casos terribles, ¿no? De muchos señores, adultos mayores, siendo afectados por fraude. Porque al no conocer de manera plena el uso de estas nuevas tecnologías, van falsos asesores, les acompañan, los engañan, ¿verdad? Ya perdieron el celular, ya perdieron el correo electrónico, y esos segundos factores de autenticación lo que hacen es apalancar las transacciones fraudulentas. Mientras que si tenemos biometría, al menos un grupo de estas acciones fraudulentas pues se va a ver evitada de alguna forma. ¿No es acaso el proteger la seguridad de las transacciones, del dinero, de la paz, de la tranquilidad de nuestros usuarios financieros, un derecho humano también, el estar tranquilos? Pues aquí tenemos un dilema ético de fondo, porque nosotros sabemos que desde el plano de seguridad esto está bien, pero desde el plano de la privacidad tenemos retos diferentes, como por ejemplo, que cuando llevamos esta actividad de tratamiento a un registro de actividad de tratamiento, a los famosos RATs, que nos exigen nuestras autoridades de protección de datos, nos vamos a encontrar que debemos hacer el ejercicio completo de reconocer los riesgos de privacidad para los usuarios, para la biometría. Y esos riesgos inevitablemente siempre van a quedar altos. Aunque pongamos capas de seguridad, sabemos que hay otras tecnologías, que hay otros proveedores a nivel del servicio tecnológico como tal, que a su vez tienen otras capas de subcontratación en la nube, que deberán garantizarnos a nosotros que tienen las seguridades adecuadas. Pero sabemos que nada está escrito en piedra. Y eventualmente un compromiso de esos datos biométricos, que bueno, luego nos damos cuenta cuando levantamos la evaluación de impacto, porque nos exige más trabajo, no todo un informe de evaluación de impacto, nos damos cuenta que hay maneras y hay algoritmos, entre comillas, amigables con la privacidad, que nos darían un margen para decir que inclusive si esos datos se comprometen, si son accedidos por un hacker, si están vendiéndose en la dark web, pues eventualmente con lo que tienen guardado, la plantilla biométrica, pues no pudiera hacerse la operación contraria y llegar a identificar al dueño de esos datos biométricos. O sea, hay más implicación de comprender el enfoque y el algoritmo que está tras la biometría, sabiendo que todo lo que sea deep learning, sabiendo que todo esto que se soporta en inteligencia artificial hará que eventualmente, si no se han tenido las seguridades del caso, alguien que ataque y tenga estos datos, pues pudiera estar jugando con falsas identificaciones, llegando al éxito en una suplantación, ¿sí? Pero al momento está funcionando relativamente bien, y lo que tenemos para la privacidad es más esfuerzo, ¿sí? Sabemos que no debiéramos usar biometría para marcar una asistencia laboral, eso ya lo marcamos aquí en Ecuador, pero si estamos hablando de cuestiones de seguridad, ahí todavía estamos pudiendo demostrar una proporcionalidad en la necesidad, en la idoneidad de este uso de controles, lo que lleva a las empresas a tener especialistas que conozcan cómo justificarlo. Y esto no tiene nada que ver con la parte legal, esto tiene que ver con conocer la tecnología y cómo está funcionando para llegar a esa funcionalidad biométrica. ¿Se entiende esta idea? Entonces, por ahí aparecen, si estamos hablando de skills, si estamos hablando de competencia, hay algunos roles que están jugándosela ahí, muy relacionados con la primera línea, con la gestión de riesgos como tal, pero también están en la segunda línea con una capa de supervisión muy interesante. Está este CISO que lidera la estrategia de ciberseguridad, sin la cual sencillamente no hubiera privacidad.
podemos tomar la foto de una empresa que hoy en día no haya hecho nada en privacidad, pero tradicionalmente por ser un sector regulado ha hecho mucho en seguridad y ya habría hecho más del 50% de lo que le exige la normativa. Las otras capas de medidas tienen que ver con la parte legal, con la parte administrativa, con la parte organizacional, si se quiere, sobre todo cuando queremos evitar conflictos de estos dos señores, el oficial y el DPO, ¿verdad? Algo hay que hacer a nivel de la estructura. De alguna forma hay que aislar las funciones del DPO para que no se vea conflictuado con lo que hace el CISO. Esas recetas brillantes de poner al DPO bajo el mando del CISO es camino directo a la sanción. Ahí empiece a preguntarse si eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Si lo está haciendo, pues es solo cuestión de tiempo para que esa sanción venga. Eso es lo que nos pasa al menos aquí en Ecuador. Hay un conflicto totalmente declarado desde la misma normativa secundaria que emite nuestra Superintendencia de Protección de Datos. Entonces, este DPO tiene una atribución de supervisión, de asesoría, no implementa. Va a confiar que la gente de tecnología, que la gente de ciberseguridad le van a apalancar con buenas capas de medidas y controles desde lo técnico. Y las va a entender, no con la profundidad técnica que se quiere, porque muchos de nuestros DPOs, recordemos que aquí en Ecuador al menos, se ha limitado este rol a perfiles, a perfil jurídico y a perfil tecnológico. Estamos de alguna forma ante un reto muy interesante a nivel de skills. Vamos a necesitar que haya un enfoque multidisciplinario en donde el DPO va a tener la confianza y se va a articular con la gente que sabe de tecnología y que le va a explicar y que le va a ayudar a implementar, obviamente, lo que tiene que ver con lo técnico. Y estamos viendo un fenómeno súper interesante ahí, en donde vemos que los abogados hoy por hoy se atreven a hablar de ciberseguridad y eso es muy bueno. Se atreven a involucrarse, a querer entender y eso va a hacer que el ecosistema sea cada vez más fuerte. En contraste, tenemos enfoque tecnológico, más bien de background técnico, un poco como el que tengo yo, que también nos hemos abocado a entender y aplicar lo que dice una normativa legal. Entonces, si yo empiezo a combinar esas cosas, lo que tengo es algo muy chévere en donde el ecosistema, de alguna forma, un ecosistema inicial, todavía incipiente, se haga cada vez más fuerte. Pero ni el CISO ni el DPO trabajan solitos. Todavía se puede complicar más esta figura cuando yo tengo a la inteligencia artificial galopando, hoy por hoy con agentes que son autónomos, y en donde a mí me cuesta seguirle la pista a los datos. Entonces viene una figura que se está usando mucho a nivel de la gobernanza de inteligencia artificial, que pues es el Chief AI Office. Me va a dar un marco ético para la IA, me va a apalancar en estos dilemas como el que vimos de seguridad versus privacidad y le va a terminar ayudando mucho al DPO en la parte del análisis riesgo, en el uso ético de los datos, en la evaluación de impacto que hay que presentar y justificar ante una autoridad de control, en poder tener mecanismos para auditar los algoritmos y que no sean de cajas negras. Porque ahorita el inicio, lo que tenemos aquí, y probablemente los que están fuera de Ecuador vayan pensando cómo es que lo hacen en los otros países. Ahorita, el primer esfuerzo de regulación de la IA en Ecuador es articularlo a lo que ya está en la parte de privacidad y decirle, el que va a usar algoritmos de IA, encárguese de cumplir principio de transparencia. Y encárguese de cumplir principio de explicabilidad. Entienda qué está haciendo en ese algoritmo. No lo deje en caja negra. Y oh sorpresa, hace muchos años venimos usando algoritmos de IA que están en cajas negras, que nos perfilan, que tienen consecuencias y decisiones en las vidas de las personas. Por ejemplo, que los tenemos en todos los países, un scoring crediticio. Ya le hemos preguntado a nuestros burós de crédito cómo es que funciona esa cajita negra, porque el día que nos vengan a auditar, el problema no es para el buró,
El problema es para las entidades financieras que no han pedido y no tienen soporte de la explicabilidad de esos algoritmos. Y ese es de los más sencillos. Ahora pensemos en esas iniciativas nuevas cuyos algoritmos pues están muy soportados en perfilamientos de alto riesgo. ¿Ya sabemos cómo funciona eso? Porque cuando salga la normativa, que yo digo que también es solo cuestión de tiempo, vendrá también pues con ese enfoque sancionatorio bajo el brazo. Y ahí Latinoamérica hace algo curioso, porque Latinoamérica no es Europa. Y nuestro ecosistema empresarial y nuestra economía pues no soporta las sanciones que se dan en Europa. Si no, preguntémosles a la Agencia Española de Protección de Datos, la que más multa en Europa, y preguntémosle por volumen de multa a la agencia irlandesa. ¿Cuánto nomás recaban por año? Esa no es la meta, ese no es el comparador. El comparador o la meta al mediano plazo, porque lamentablemente al corto plazo estamos viendo que avanzamos lento, que lo entendemos lento, porque debemos organizarnos casa adentro bajo un GRC primero, luego tener las competencias y la articulación correcta de los roles, y esto nos va a llevar un tiempo. ¿Sí? No estamos para eso. Sabemos que no queremos llegar a... El motivador quizás de la empresa es no pagar la multa, pero quizás el verdadero motivador de fondo, después de que nos hagamos expertos en el tema, sea justamente conseguir la confianza digital como un valor para el usuario, para un diferenciador a nivel de competencias. Yo no quería dejar pasar la oportunidad, no solo de quedarme con los roles que ya conocemos, ¿no? Que están siendo roles estratégicos y a nivel de decisión inclusive, porque hay otros roles a nivel de la segunda línea y a nivel de la primera línea que hacen mucho trabajo de hormiga y que son los que van a entender desde el nivel granular más bajo del dato, desde el ciclo de vida del dato, cómo es que se apalanca y se cumple la ley de manera fehaciente, de manera que no sea solo en papel. Entonces, por ahí tenemos al estratega de datos, que se encarga de apalancarnos con un gobierno de datos, en donde granularmente el dato puede ser trazabilizado en cada una de sus fases para luego conectarle riesgos en cada operativa. O coger ese dato y luego mapearlo a un activo de información. La realidad es que nuestras empresas, muy pocas, tienen áreas de gobierno de datos. Y ahí perdemos la oportunidad de bajar y empezar a mapear de verdad. El Privacy Manager, que lidera la estrategia, la implementación, la operativa y el seguimiento, untándose las manos en la implementación para que luego el DPO lo pueda supervisar. Sorprende ver cómo en nuestros ecosistemas decimos a nivel de formación profesional que queremos tener más DPOs, cuando lo que realmente necesitamos es primero poder implementar las medidas que supervisará posteriormente el DPO para demostrar el cumplimiento. Ahí estamos teniendo un estancamiento que no se comprende. ¿Sí? Y bueno, en términos prácticos, la estrategia de los datos, acuérdense que mucho antes de estas normativas ya estaba un enfoque data driven a nivel mundial. Esa meta de querer usar datos para tomar decisiones es realmente lo que quieren las empresas. Esos journeys a través de la analítica de datos es lo que se quiere, y en el camino pues vamos gobernando, vamos protegiendo, vamos cumpliendo privacidad. ¿Sí? Entonces viene la estrategia, viene la gestión de datos, nos topamos con el cumplimiento normativo como no puede ser de otra forma, y al final, cuando yo he garantizado principios de privacidad, voy a ponerle la última capa con el buen uso de los datos y con los principios que vendrán en la parte normativa de la IA. Entonces yo he procurado ese resumen, no tanto operativo, sino más bien desde el enfoque de segunda y tercera línea, de qué es lo que pasa con la IA. Porque si todavía no viene la IA y ya nos está asustando y paralizando, imaginémonos cuando venga. Algo así es lo que nos propone el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo. Ya va marcando algunos tratamientos que se los considera como inaceptables, de alto riesgo, en el lado izquierdo. Y hay algunos que nosotros reconocemos. Biometría. Nuevamente biometría sale ahí. Entonces, ojo, aquí no es que porque lo veo inaceptable lo dejo de hacer. Lo voy a sopesar para mi negocio, voy a entender, voy a hacer el ciclo del riesgo completo y voy a entender cómo le afecta al tercero.
y voy a ver si lo puedo ponderar en necesidad, en idoneidad, en proporcionalidad. Me estoy yendo contra el derecho del ser humano, de la persona, solamente por el derecho, por el interés legítimo de mi negocio, o de verdad, así como veíamos en el dilema de la seguridad, lo que quiero es protegerlo y más bien si lo quito, también lo estoy afectando. Quitar biometría no es necesariamente protegerle la privacidad a esta persona cuando estoy permitiendo que los defraudadores le roben de manera descarada a una viejita, por ejemplo. Podemos encontrar algunos escenarios que realmente conmueven en esa parte. ¿Sí? Entonces el camino es largo, ya venimos andando mucho camino en cyber, estamos entendiendo cada vez mejor lo que pasa con privacidad, pero cuando venga la IA nos va a mover y necesitamos ser ya fuertes y consolidados en privacidad para entender mejor. Porque lo que viene con la estrategia del dato, con el gobierno del dato, con el uso responsable de los datos, le va a hacer ahí clic. Y a nivel de ecosistema, cuando tomamos una foto y vemos una mirada más desde atrás, completa, vemos que nos faltan algunos skills por mover. Entender bien cómo funciona el esquema GRC. ¿Sí? Entonces esto, ¿no? Generar confianza. Todavía tenemos la chance de hacerlo. La IA está corriendo. Su regulación está caminando y con bastón. Lo que tenemos ahorita, viviendo en el día a día, pues es privacidad y ciberseguridad. Y a través de ellos deberíamos estar generando confianza. No deberíamos estar generando conflicto y peor una parálisis de nosotros a la interna de las organizaciones. ¿Sí? Necesitamos demostrar que lo controlamos bien, sin abusos, comunicando transparencia, respondiendo eficazmente a incidentes, porque sabemos que un incidente de seguridad, muy probablemente, en el mayor porcentaje de esas incidencias van a haber datos personales comprometidos y con ello, pues, afectación al derecho de los dueños, de los titulares de esos datos. Si esa parte la tenemos más sólida, viene la integración ética de la IA a través, obviamente, del tratamiento que hacemos de esos datos que pueden venir o propiciar algún tipo de sesgo en el entrenamiento de los modelos, eso ya lo hemos visto durante mucho tiempo, ¿sí? Y lo que nos queda, pues, es el uso ético y responsable de esos datos cuando entendamos mejor cómo van a funcionar esas cajitas negras sin atropellar al ser humano. Y la única manera en que yo lo entiendo mejor es porque cuando me meta de lleno en esa regulación, que saldrá este año, que saldrá el siguiente año, algunos países, ¿no? Chile, por ejemplo, yo soy un adelantado en esta temática, pues ya lo están viviendo. Pero si no soy fuerte ahorita en entender protección de datos, en entender gobierno de datos, que a veces no le damos el valor que se quiere, pues nos vamos a ver con un reto mayor y ahí es donde esa sensación de parálisis nos puede afectar. ¿Sí? La clave no es frenar la innovación. No es que el negocio se sienta que le están haciendo de stopper, ¿no? Ahí viene la de protección de datos, ahí viene la de PO, ya el CISO me dijo esto, no. La idea es cómo transformar esa articulación que ya reconocemos en ciberseguridad, que ya reconocemos en privacidad, que ya lo sabemos escalar y jugar en un esquema GRC para poder cumplir con esa ruta, ¿no? Cumplimiento reactivo, que no queremos esa sensación, ese punto de partida en el que estamos ahorita, como decir que nos sentimos que nos estamos defendiendo nada más, que no le estamos dando valor al negocio. El miedo regulatorio empieza a estar ahí y lo que queremos es que bajo la comprensión de que las medidas que hacemos son las mejores, que están alineadas con la parte legal, pues vemos esa transición estratégica. Y vemos que cuando ya el enfoque de security, de privacy by design está ahí en nuestros procesos, en nuestras aplicaciones, empezamos a ver una gestión proactiva. Desde el más bajo nivel y de ahí empieza a hacerse un ciclo de mejora continua. Hasta que logremos tener una confianza. No solo es para la empresa, es poder garantizarle al usuario que no estamos obteniendo, como ha pasado mucho, obteniendo sus datos por ahí y queriendo hacer una colocación agresiva de servicios. Porque lo hemos perfilado, porque así lo hemos hecho siempre. Ese tipo de cosas y de prácticas, pues sabemos que no se cambian de un día para otro, pero si lo hablamos con claridad, lo hablamos en comunidad, usamos las plataformas que permitan la trazabilidad,
trabajamos en las competencias en los que estamos involucrados, pues sin duda que el resultado lo vamos a ver en el menor tiempo posible. ¿Sí? Espero haber sido clara, un poquito corrí ahí para poder dar espacio a las preguntas y también para lo que nos tiene que decir la gente de Pirani. Lorena, muchísimas gracias por esa exposición. A ustedes ya saben que pueden dejar todas las preguntas que tengan. Si les quedó alguna duda sobre la exposición de Lorena, la pueden dejar en el chat. Y mientras eso, le vamos a dar el paso a nuestra compañera Carolina Cuesta. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Juan y hola, Lorena, ¿cómo han estado? Todo muy bien. Entonces, Muy ahora bien. lo que vamos a hacer es conectar lo que vimos con Lorena con el software. Claro que sí, déjenme, les comparto pantalla. Por favor, me confirman si la ven. Dale. Yo Regálame aquí. un segundo, yo acá ya la estoy compartiendo. Me confirman, porfa, en qué momento la están viendo. Espera, yo la configuro. Ahí ya la deberíamos estar viendo. Sí, ahí ya la vemos. Perfecto. Bueno, digamos que desde acá que es muy importante entender y es no si solo tenemos que identificar riesgos de privacidad, seguridad e inteligencia artificial, sino cómo lo podemos hacer también de una forma estructurada, integrada y que sea demostrable para la autoridad. Entonces, dando, digamos que esa continuidad a lo que nos comentaba Lorena, ella hablaba de un enfoque GRC, que es esta parte que integra el gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a permitir? Poder alinear toda esta gestión, esta estrategia, controles y operaciones en un solo sistema. Entonces, desde aquí ya hablamos de una cobertura integral de la gestión. Entonces, para los que conocen Pirani y de pronto los que no han tenido la oportunidad, Pirani brinda un sistema de gestión integral de riesgos y auditoría. ¿Listo? Sistemas donde vamos a manejar e identificar riesgos operacionales, de seguridad de la información, de prevención del lavado de activos y también toda la parte de cumplimiento normativo. Y asimismo, un tema de auditorías. Hoy nos vamos a enfocar en sistema de seguridad de la información. Esto digamos que ya dando un poco más de trazabilidad a lo que nos expuso Lorena anteriormente. Entonces, ¿qué es importante acá? Empezar a conectar ese sistema de gestión de seguridad y de información ante un sistema como lo es Pirani. ¿Qué nos exige ahorita la regulación? Y es una gestión documentada de los riesgos, una evidencia de los controles, la trazabilidad, la evaluación de los impactos, la responsabilidad, ¿cierto? Que básicamente también esto es lo que nos exige un sistema de gestión de seguridad de la información bajo la ISO 27001. ¿Cómo lo vamos a traer a una herramienta como Pirani? Entonces, conectando este sistema de gestión a la herramienta, inicialmente vamos a identificar y a valorar esos activos de la información. ¿Por qué es importante manejar o identificar este inventario de activos? Es porque si no tenemos identificados estos activos, no podemos hacer una gestión real. Entonces, ¿qué activos de información nosotros podemos identificar o qué inventario nosotros podemos tener acorde a lo que nos decía Lorena? Bases de datos, sistemas biométricos, modelos de IA, proveedores iCloud. Entonces, lo que hacemos acá es poder identificar, ¿cierto? Estos inventarios de activos y desde aquí hacer esa valoración. ¿Qué nos permite esa valoración? Es asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos activos de información. Desde aquí es muy importante la calificación. ¿Sí? No solo, digamos que Pirani les va a permitir manejar estas variables, sino que la herramienta les permite parametrizar otras variables como terceros, proveedores y demás. ¿Listo? Desde los activos de información, ustedes desde Pirani también van a poder tener una parametrización de los campos que necesiten en este inventario y también esa calificación en cuanto a porcentajes y pesos. ¿Listo? Asimismo, que es importante que se tenga una valoración del riesgo. Entonces, desde acá, nosotros empezamos a hacer la valoración del riesgo. Desde acá es muy importante que tengan en cuenta que Pirani se puede parametrizar a la metodología de cada empresa, ¿sí? Es decir, si ustedes manejan calificaciones directas por variables, no solo calificaciones cualitativas, sino también calificaciones cuantitativas, y desde aquí también vamos a empezar a valorar y a identificar esos riesgos. Conectándolo un poco con lo que nos decía Lorena, desde acá podemos implicar también esos riesgos íntegros de riesgos legales, de seguridad de la información, asociados con IA como riesgos algorítmicos y riesgos de privacidad.
¿Qué es importante acá? Que toda la información está conectada y asociada. Esto con el fin de que en el momento de que ustedes descarguen un reporte para sea auditoría, entes reguladores, alta gerencia, toda la información va a estar centralizada en un solo reporte. ¿Listo? Otra cosa que nos pide o que nos conecta al sistema de gestión de seguridad de la información es identificar esas amenazas y esas vulnerabilidades que encontramos, ¿cierto? Desde acá también vamos a hacer esa conexión, que es importante no solo identificar la amenaza y la vulnerabilidad, sino la categoría en la cual está esa amenaza o vulnerabilidad. Como ustedes lo ven y como les informaba anteriormente, la asociación es muy importante porque desde aquí vamos a entender esas amenazas y vulnerabilidades a qué activos, ¿cierto?, de la información va a afectar y a qué riesgos y controles también lo vamos a poder asociar. Asimismo, hablamos de definir los controles. ¿Cuál es la importancia del control? Y no es solo poner una medida, ¿cierto? Sino también responder. Entonces, ¿a qué riesgo vamos a empezar nosotros a mitigar con estos controles? ¿Qué vulnerabilidad estamos cerrando? ¿Quién va a ser el responsable? Nosotros, ¿cómo lo vamos a evidenciar? Parte importante de los controles y lo que les permite hacer la herramienta es también calificar este control tanto por el diseño y la ejecución. Esto para definir un resultado de calificación y manejar una solidez de los controles. Que también es importante en los controles es ese monitoreo y tratamiento de planes. Entonces, desde acá donde nosotros podemos asignar responsables, no solo asignar responsables, sino también poder monitorear en tiempo real fechas, seguimientos y evidencias documentales. Digamos que desde esta parte del cumplimiento es muy importante que cada proceso, cada riesgo, cada inventario, cada control también esté documentado. Esa es la evidencia que nosotros vamos a mostrarle o a los entes reguladores o a la alta gerencia o a las auditorías. Por ello, en Pirani ustedes también van a tener la posibilidad de tener un repositorio documental. Este repositorio documental también va integrado desde los distintos módulos y ustedes pueden desde acá adjuntar su evidencia o si por protección de datos o por seguridad de la información de las distintas compañías, ustedes puedan agregar el vínculo o el link donde los va a llevar esta información. Desde acá es donde también hacemos ese cumplimiento de generar la evidencia para las auditorías, que es importante que los campos que ustedes manejan desde los distintos módulos de Pirani son campos parametrizables. Entonces, desde acá, la herramienta les arroja por default unos campos que ya digamos que son obligatorios, pero de aquí para abajo ustedes tienen una cantidad de campos de los cuales pueden trabajar. Entonces, en controles, si son algún presupuesto en especial, el tipo de control que ustedes quieren manejar, si va enfocado a alguna área en especial o si lo quieren enfocar en algún riesgo en especial. Desde aquí también nosotros empezamos a hacer esa asociación de los controles. Desde la herramienta ustedes tienen un apoyo de inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial es desarrollada internamente, valga la redundancia, por desarrolladores de Pirani, lo que les va a permitir a ustedes identificar desde sus riesgos también esos posibles controles que ustedes puedan tener asociados a estos riesgos. Desde acá, cuando nosotros aplicamos esos controles con inteligencia artificial, podemos hacer la calificación y la valoración de esos controles acorde a esa matriz que ya teníamos creada de cómo vamos a calificar ese diseño de este control. Hablaba Lorena algo muy importante y de pronto pues mientras aquí me carga el ejemplo de los controles y es esa fricción, ¿cierto? Entre las distintas áreas, entre áreas legales, entre TI, entre negocio. Entonces desde acá al tener centralizada la información con una sola matriz, todas las personas de las distintas áreas pueden involucrarse porque van a tener la información centralizada. Desde acá, ¿qué podemos hacer énfasis? Entonces, desde el área legal, todo el tema de documental de riesgos, ¿cierto? Regulatorios, desde el CISO, la gestión de controles técnicos, desde DPO, la supervisión del impacto y desde el negocio también extender y explicar, ¿cierto? Esta exposición real. ¿Esto por qué? Porque van a tener toda la información centralizada desde la herramienta y porque recuerden que en Pirani ustedes van a manejar usuarios ilimitados. ¿Por qué tenemos esos usuarios ilimitados? Y es para que ustedes también puedan involucrar a estas distintas áreas, ¿cierto? O a estas distintas personas responsables en el momento que se requiera.
Acá, como les estaba nombrando, si ustedes necesitan también apoyo de esa inteligencia artificial, desde el botón de controles ustedes van a poder aplicar esos controles que sugiere la IA y desde aquí vamos a hacer la calificación de estos controles acorde a la necesidad o acorde a la calificación que ya traíamos parametrizada desde la herramienta. Entonces acá ya les va a indicar qué tipo de control es, qué tipo de ejecución tiene, si se ejecuta con frecuencia, si está documentado, si está evidenciado, si está con un responsable asignado. Recuerden que lo que hablábamos cuando hablamos de planes de tratamiento y controles, que es muy importante asignar ese responsable, tener en cuenta las fechas, si está evidenciado o no. Entonces, desde acá, desde el módulo de controles, lo vamos a poder hacer. Que es muy importante y digamos que dando continuidad también a lo que nos decía Lorena, y es cómo podemos conectar esa inteligencia artificial y esa privacidad. ¿Qué nos va a permitir desde acá el sistema? Y es clasificación también de estos riesgos de inteligencia artificial, poder asociarlos a los procesos que es el contexto y la identificación que nosotros tenemos desde la compañía, medir ese impacto y desde acá poder tener en todos los módulos esa documentación o esa evidencia que es lo que nosotros nos permite, ¿cierto? Tener esa responsabilidad demostrable. Desde acá, desde los distintos módulos, es muy importante siempre el tema de la evidencia que se presenta ante los entes reguladores. Entonces, por ello también los módulos manejan este espacio como repositorio documental. Y algo muy importante, y ya por último para cerrar, Juandi, es el tema de la reportería. Para nosotros es muy importante también generar ese tema de reportes, ¿cierto? No solo ante entes reguladores o cumplimiento de normativas, sino también hacer estas comunicaciones a las altas gerencias. Entonces, ustedes desde la herramienta tienen la posibilidad de manejar reportes estándar, perdónenme que me salí, que son reportes gráficos donde aquí ya nos habla de la solidez de los controles, los riesgos que tenemos asociados a estos activos de información y adicional una reportería dinámica. Esta reportería dinámica ya nos permite descargar una data muy granulada con la información que requiera cada empresa. Entonces, ¿qué hacemos desde acá? Que pasamos de reaccionar ante sanciones a gestionar riesgos de forma estratégica a través de la herramienta. Listo, Caro, muchas gracias. Ahí les dejé también una encuesta para que ustedes la respondan si les gustaría ser contactado por un asesor para conocer más detalles sobre nuestro software y pues conocerlo a detalle en una reunión de 15, 30 minutos. Entonces ahí ustedes pueden agendar. También les dejé el botón para que ustedes conozcan más sobre nuestro software. Una pregunta que nos hacen rápidamente, Caro, si tú me puedes ayudar. Esta pregunta no es fácil de responder, entonces por eso les digo que agenden una reunión para conocer más y es, ¿cuánto es el costo de la herramienta? ¿Se trabaja por servicio o on-premise? En este caso, nuestra herramienta maneja una infraestructura SaaS, es decir, todo se maneja a través de la nube. Incluso parte importante de lo que nos nombraba Lorena también es el reporte de incidentes. La herramienta, al ser una infraestructura SaaS, les permite hacer ese reporte de incidentes en tiempo real a través desde el móvil. ¿Cuál es el costo? En la página de Pirani pueden encontrar cuáles son los modelos de suscripción y algunos costos de estos modelos de suscripción, pero en este caso, digamos que nosotros hacemos una oferta de valor alineada a cada empresa, dependiendo también del objetivo de la herramienta, cómo está su metodología, qué es lo que quieren desde la herramienta y así poder hacer una oferta ya alineada a cada compañía. Excelente, Caro, muchas gracias. Ahora, démosle paso a Lorena, si está por ahí, para responder 4 preguntitas rápidas antes de irnos, porque ya vamos un poquito pasados de tiempo. Lorena, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? Por aquí alguien nos dice, ¿cuál es el rol del CPO, Chief Privacy Officer? Tienes el micrófono apagado, Lorena. No te estamos escuchando. Ahí. Ahí, ¿me escuchan? Sí, ahí. Les decía yo que esa pregunta es muy buena porque es justamente el rol que en nuestros ecosistemas no se está apalancando. Y necesitamos que alguien, en este caso el Chief Privacy Officer, lo haga, que lidere la estrategia de privacidad. O sea, es un rol que entiende de lo técnico para articularse contra seguridad
que es sensitivo con el negocio y entiende de los procesos y lo que se quiere innovar, pero que aparte de eso es capaz de absorber la parte legal y ver qué se necesita implementar, de forma tal que casi se convierte en el brazo ejecutor de un DPO. Quiere decir que este delegado de protección de datos va a estar supervisando lo implementado y obviamente no tendremos esos híbridos atroces que estamos viendo en donde contra normativa queremos que sea el delegado quien implemente. Eso no puede ocurrir. ¿Sí? Okay. Un camino, un atajo puede ser que este CPO sea el que lidera un sistema de gestión de información de privacidad. Por ahí hay una ruta corta de implementación. Vale, muchísimas gracias, Lorena, y muchas gracias también a Edgar que nos dejó la pregunta. Por aquí alguien nos pregunta si podríamos explicar más sobre los controles y niveles de riesgo, y por eso les dejé el link en el chat para que agenden una reunión y puedan conocer más sobre esos detalles del software. También les dejé el botón para que agenden una reunión y en la encuesta ustedes pueden votar si quieren ser contactados por un asesor y ahí también pueden hacer todo ese tipo de preguntas que se demoran más tiempo, son más dedicadas y hay que mostrar el software. Siguiendo con Lorena, nos pregunta Luis, me gustaría saber si el sector real está regulado de igual forma que el sector financiero. ¿Qué será? ¿Sector retail? No sé, real. Puede ser retail, ¿verdad? Se me ocurre. Porque lo que estamos viendo, voy a asumir que es sector retail, lo que quiso decir Luis. Recordemos que el sector financiero, y lo vemos como una tendencia mundial, es un sector muy regulado, justamente porque la parte dura es movimiento transaccional de dinero. Sin embargo, lo que estamos viendo, y lo vemos aquí, hablo puntualmente de lo que vivimos en la normativa ecuatoriana, es que vemos que para privacidad y protección de datos, todos los sectores se regulan a través de una ley, a través de un reglamento y toda la normativa secundaria de la Autoridad de Protección de Datos, que pues en nuestro caso es una superintendencia. ¿Sí? A nivel de seguridad, ya de vieja data, aquí en Ecuador 2013, 2014, la exigencia de tener sistemas de gestión, de seguridad de la información, asimismo sistemas de continuidad. Y lo que estamos viendo en Europa, por ejemplo, con DORA, que quiere ir a la ciberresiliencia del sector financiero, muy probablemente nos marcará el paso también para en el futuro inmediato, casi diría yo, empecemos a ver cómo mejoramos y evolucionamos hacia allá, ¿sí? No es lo mismo en seguridad, pero en privacidad tenemos lo mismo en retail que para financiero. Muchas gracias. No sé si por ahí le ayude a Luis. Lorena, ahora Ricardo, para terminar acá, nos pregunta, me dejaste pensando respecto a la biometría. ¿Consideras que la capa de datos biométricos guardados como HOSH no entraría en la problemática que presentaste en el caso de población vulnerable como son las personas de la tercera edad? Uy, pues aquí los escenarios y justamente potenciados con lo que puede hacer la IA para hacer estos deepfakes y poder burlar a los sistemas que tratan de asegurar que no haya suplantación de identidad a través de biometría, van a ser dirimentes. ¿Qué ocurre? Que yo el ejemplo, el más drástico para ver el contraste, la contradicción entre seguridad y privacidad, pues puse a biometría física, facial puntualmente, ¿verdad? Pero hay otra biometría que se viene con mucha fuerza, que es biometría del comportamiento, ¿verdad? Como tecleas algo en el dispositivo, qué tan rápido accedes, cómo es tu velocidad a la hora de hacer tus transacciones y de repente un día estás más lento, muy probablemente porque tienes a alguien apuntándote con una pistola en la sien, qué tan rápido sacas tu celular del bolsillo, etcétera. Entonces lo que vamos a ver, la tendencia es viendo cómo para pelear contra el defraudador estamos poniendo muchas capas y probablemente entre esas capas vamos a encontrar biometría física y biometría del comportamiento. Lo que va a ocurrir puntualmente con la pregunta de Ricardo es que si me voy a la biometría física, buscando tener un escenario que me apalanque proteger la seguridad, por ejemplo, de alguien vulnerable como un anciano, al que no quiero que le suplanten la identidad y yo soy un banco responsable y lo hago, voy a tener igual como banco que tener el escenario totalmente analizado, haber hecho un análisis profundo de la necesidad de hacerlo, si es el mecanismo más idóneo en sentido de ser el menos intrusivo, biometría de antemano
no es el menos intrusivo, y hay algo duro que pelear. Y luego ver si en la ponderación, en la proporcionalidad, el interés de cuidar a un usuario financiero anciano pesa más que el interés legítimo de no dejar que me hagan fraude. Entonces, ahí la respuesta no es tan sencilla. Es un punto suspensivo, ¿no? Privacidad como derecho humano sigue viendo mal, le sigue torciendo los ojos a biometría, y nosotros estamos, como especialistas de ciberseguridad y privacidad, buscando desde una evaluación de impacto que armonice con lo que nos exige la ley, que esto tenga sentido. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Ricardo por la pregunta, a todos los que nos hicieron preguntas el día de hoy, a los que estuvieron súper pendientes, a ti Lorena por aceptar la invitación, a Caro por la explicación de nuestro software, y ya saben que cualquier cosa estamos ahí pendientes de lo que ustedes necesiten. Están súper invitados a nuestras próximas sesiones. Si quieren saber más sobre el software, ya les dejé todos los links y todas las opciones que tienen para agendar una reunión. Y nada, no sé si tengas algo más por decir, Lore. No, un placer. Siempre un gusto poder contribuir con el ecosistema de la región en lo que tiene que ver con privacidad y lo que se nos viene. Un placer. Excelente, excelente. Muchas gracias por esa ponencia. Y algo que siempre nos preguntan es si les vamos a compartir la grabación. Si estén pendientes a sus correos, se las estaré enviando junto con la presentación que Lorena muy amablemente nos hizo y quedó muy buena. Entonces, muchísimas gracias también a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.